La vigilancia colaborativa es una nueva tendencia que tiene unas características efectivamente más de colaboración y menos de competición. No se trata de vigilar por, digamos, temor, porque hay amenazas, sino de vigilar porque hay algo que ganar. Es mucho más bonito, es un escenario mucho más gratificante, mucho menos estresante y mucho más positivo. Se trata de vigilar para buscar quién es el mejor, tratar de ser lo más parecido a él y tratar de llegar a la excelencia. Ese es, digamos, el escenario de la vigilancia colaborativa. Creo que tengo tres ejemplos claros e ilustrativos. Bien, el primero, en el caso anterior, empresas del sector hortofrutícola que compiten en un mercado local y son competidores, pueden ser, sin embargo, colaboradores y socios cuando estamos pensando en ofrecer más valor añadido e ir a un mercado exterior. De hecho, eso es un buen ejemplo de colaboración, en vigilancia colaborativa, para entrar en un escenario win-win, que gana todo el mundo. Se logra superar ese problema de un mercado local agotado y se entra en un escenario mucho más bonito. Bien. Otro ejemplo sería, por ejemplo, lo que ya está ocurriendo ahora mismo en un caso concreto que conozco en el País Vasco, en el clúster de logística y movilidad del País Vasco. Hay un sistema que está funcionando de vigilancia colaborativa en donde se están detectando concursos públicos internacionales a los cuales nunca podrían concurrir ninguna de las empresas que forman parte del clúster de logística y movilidad del País Vasco, por separado. ¿Qué se están generando? Oportunidades de colaboración y de acceso a estos concursos públicos, y bueno, esa es la ganancia del sistema, ¿no? De modo que se está superando el escenario competitivo local y de nuevo se entra en un escenario colaborativo más global. Y un tercer ejemplo, bonito también y un caso real que está ocurriendo, es el proyecto Alerta. El proyecto Alerta es un proyecto liderado por IGAPE, el Instituto Galego de Promoción Económica, es una agencia de desarrollo regional de Galicia, que lidera este proyecto Alerta, en el que están 7 agencias de desarrollo, del norte de Portugal, de España y de la región de París. ¿Qué persigue? Lo que persigue es generar todo un escenario, mediante software, mediante prácticas, mediante normas de buen uso, iniciativas, persigue que las agencias de desarrollo practiquen y mejoren en lo que es la vigilancia competitiva que hacen ellas para detectar, por ejemplo, nuevas políticas regionales de apoyo a las empresas, etcétera, que ocurre en todo el mundo, etcétera. Bueno, pues ellos van a colaborar para hacerlo mejor todos ellos. Es decir, en este escenario no hay una competencia entre una agencia de desarrollo regional y otra. ¿Qué ganan ellos? Hacerlo mejor entre todos, la excelencia, buscan, digamos, el ser mejores cada día, aprender de los demás.